Buenas noches. Vamos a ver lo que sería la evaluación de proyectos de software mediante la técnica de puntos de función o IFPUG. Cabe decir como antecedente de que esta técnica lo que pretende es medir un proyecto de software en función de la utilidad o funcionalidad que se está entregando al usuario, no tanto por líneas de código ni por algún otro factor que a veces se usa para evaluar, como el tamaño o demás. Entonces, vamos a ver esta variante, la cual implica también el hecho de que tenemos algunos elementos de consideración. Primeramente, vamos a usar una herramienta que sería en una hoja de cálculo de las herramientas de Google. Tenemos lo que sería una pestaña que corresponde a una síntesis del costo del proyecto, en donde pues únicamente se van a ir capturando los datos que están en color gris. Vamos a regresar a esta pestaña en un momento más. Para determinar lo que sería un proyecto de software, un primer aspecto sería evaluar la complejidad técnica. La complejidad técnica es hacer una serie de razonamientos. Se tienen 14 factores, los cuales van a ser evaluados en un rango de 0 a 5, en donde 0 corresponde a un factor irrelevante para el proyecto y 5 es un factor esencial para el mismo. Esos factores pues se van a ir capturando en esta parte. Dentro de lo que es el modelo, las áreas en color gris son las que se van a capturar. Por ejemplo, comunicación de datos. Si el proyecto es, vamos a pensar, una aplicación de escritorio que no va a tener ningún tipo de comunicación, pues pondríamos un 0. En cambio, si se trata de una aplicación web, pues seguramente el factor de comunicación sería un poco más alto. Entonces, se capturan aquí una serie de datos en el intervalo de 0 a 5. Vamos a suponer que este proyecto, comunicación de datos, es un factor importante, pero no tan esencial, entonces podríamos ponerlo en 4. El proceso de datos distribuido, pensando que se trata de una aplicación así un poco más compleja, vamos a poner un 3 y así vamos a poner una serie de valores. Ahorita no hay un patrón determinado. Evidentemente, cada uno de estos factores tendría que ser razonado de preferencia de manera colegiada para determinar el valor. Nuevamente, en un rango de 0 a 5. Todos estos factores se suman y nos dan un total de 24. Lo que es la complejidad técnica se calcula por medio de esta fórmula, la cual ya está codificada y nos está dando este valor. ¿Qué significa este valor? Bueno, un valor de 1 implicaría que es una complejidad estándar, o sea, el proyecto pasa tal cual. Un valor menor de 1 implica un proyecto relativamente poco complejo, y ese factor pues implicaría una disminución en el esfuerzo para desarrollar. Evidentemente, el caso extremo sería que todos los factores tuvieran un valor de 5. Eso implicaría un proyecto sumamente complejo y que correspondería a un 35% más del esfuerzo calculado. Entonces, la complejidad técnica simplemente es una especie de elemento de ajuste, de toning para poder hacer una evaluación. Enseguida vamos a ver lo que sería en sí la aplicación de los puntos de función. Los puntos de función se evalúan dentro de esta modalidad en la valoración de la cantidad de entradas externas, salidas externas. Entradas externas podríamos entender, se trata de, por ejemplo, pantallas de captura. Salidas externas podrían ser pantallas de información o bien reportes impresos
Las consultas son operaciones dentro de lo que es la base de datos que no están vinculadas con alguna entrada o salida. Son consultas internas que se usan a veces para el procesamiento. Por ejemplo, en ocasiones, algunas técnicas que implican procesos recursivos, que implican hacer una evaluación de datos, no necesariamente están ligados con salidas. Entonces, esas consultas pues también son valoradas. Y también se contabilizan lo que serían archivos internos y externos. Aquí la palabra de archivos no tiene que ver con archivos físicos, como por ejemplo un formulario o un archivo de datos. El concepto de archivos se refieren a paquetes de información que se manejan de forma interna dentro del sistema o externa a él. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sistema distribuido en donde las sucursales elaboran un paquete de información y lo mandan a la casa matriz. En ese caso, como es dentro del sistema, estaríamos hablando de archivos internos. Archivos externos sería, por ejemplo, cuando el sistema genera un paquete de datos, por ejemplo, un XML que le entrega al cliente, como por decir una factura electrónica. Entonces, pues serían archivos externos que salen del sistema. Entonces, el concepto de archivos no es precisamente un archivo físico dentro del sistema, sino lo que se genera ya sea al interior o al exterior. Otro elemento que hay que considerar es que aparte de esta contabilización de los elementos de funcionalidad, cada uno de ellos tiene una ponderación. Aquí hay una tabla de ponderación ya con valores estandarizados. Estos valores se pueden tomar de referencia y posteriormente podrán ser ajustados de acuerdo a la experiencia que dé en la ejecución de este modelo. Cabe decir que el modelo es bastante ajustable y de acuerdo a la experiencia que se tengan durante la operación, pues podríamos nosotros ir variando estos valores. Los valores que se dan ya son valores de referencia estandarizados que se pueden tomar como un punto de partida. ¿Qué significa todo esto? Que, por ejemplo, una entrada externa simple, por decir algo, una ventana de login, implica 3 puntos de función. ¿Sí? Una media corresponderían 4 puntos de función y una compleja 6. Con esta contabilización de elementos y las tablas de ponderación, se obtiene lo que sería los puntos de función no ajustados, en donde, por ejemplo, que tenemos una entrada simple, sería 1 por 3, tendríamos 3. Que tenemos dos medias, 2 por 4, aquí sería 8. Todo esto se va a calcular de forma automática, no necesitamos hacerlo manualmente. Ya una vez capturados aquí todos los puntos de función en esta área, son simplemente sumados, ya sea por el tipo de elemento, y se obtiene lo que serían el total de puntos de función ajustados. Ahora entra precisamente el ajuste de complejidad técnica que vimos hace un momento, en donde de acuerdo a la complejidad del sistema se obtiene un valor de ponderación. Ese valor de ponderación se multiplica por los puntos de función no ajustado y da los puntos de función ajustados. En este caso, como el factor de ponderación fue menor de 1, si por ejemplo aquí nos diera un valor de 1000, los puntos de función ajustados serían 890. Aquí hay dos ventanas en gris. Una implica lo que es la productividad, en donde nosotros tenemos que evaluar cuál es la productividad en horas por punto de función. Nuevamente regresando, una entrada de datos simple la tenemos tasada en 3 puntos de función. Entonces, para desarrollar completamente, por ejemplo, una ventana de login, tendríamos que evaluar cuánto tiempo se requiere. En este caso, dividirlo entre 3 y ya tendríamos el factor de productividad. Ese está en horas por punto de función. Todo esto, los puntos de función ajustados multiplicado por el factor de productividad, nos daría el esfuerzo en horas de trabajo de desarrollo. Finalmente,
para esta parte se pone un costo por hora, en donde este costo va a ser obtenido por la ponderación, la remuneración pactada con el personal de desarrollo, el pago por hora básicamente, y se obtiene el costo de desarrollo. Pero vamos a hacer un análisis. Estos datos, habíamos quedado de que únicamente se iban a capturar los datos en gris. Para determinar los elementos de funcionalidad, no es nada más hacer poner aquí un número. Tenemos que hacer un razonamiento de esos elementos que vamos a tener. Por eso tenemos la pestaña de elementos de funcionalidad. Aquí podemos nosotros contabilizar cada uno de ellos, entradas externas, salidas externas y algunos otros, colocando algunos datos aquí en el área de trabajo. Primeramente sería el tipo, vamos a suponer un tipo simple. Vamos a pensar el login que tenga el código PES001 y el responsable, vamos a suponer, de desarrollo es Julio. Esta información es importante porque necesitamos saber del número que dé ahí en entradas externas, saber exactamente cuáles son, a qué se refieren y quién es la persona responsable. Aquí la hoja de cálculo ya está codificada para que automáticamente al momento de poner un tipo simple, complejo o medio, hace la contabilización automáticamente de ello. Por ejemplo, ponemos dos simples y tres complejos, y eso ya nos arrojaría pues aquí la cuenta, ¿no? de los valores que están. Si por alguna razón ponemos un valor que no corresponda a una S, M o C, por ejemplo, si ponemos una X, se va a activar una alarma en donde va a aparecer aquí tipo no válido. Eso quiere decir que se capturó un tipo de elemento que no corresponde a la clasificación simple, medio o complejo. Sí, en cuanto desaparece ese elemento, pues ya desaparece la alerta. Entonces aquí la intención sería de que se capturen todos los elementos que se van a tener, poniendo una descripción, el código puede vincularse, por ejemplo, al requisito o al diseño que se está elaborando y la persona responsable de su desarrollo. Todo eso permite posteriormente hacer alguna aclaración, algún ajuste que se tenga. Entonces, lo mismo ocurre para todos los demás. Esto está validado para que pueda hacer mayúsculas y minúsculas, es indistinto. Entonces ponemos algunos elementos, serían las entradas, las consultas. Vamos a poner aquí un par de medios y algunos simples. Los archivos externos o internos también pondremos algunos elementos. Aquí el área de datos está preparada para que pues admita una importante cantidad de información, y hay un límite en donde pues ya marcaría donde ya no aplicarían los datos. Sin embargo, pues para la mayoría de los sistemas o en general para un proceso normal, pues creo que es información suficiente. Entonces con esto pues ya está. Vamos a poner un simple más acá. Ya tenemos aquí algunos valores. Estos valores automáticamente están referenciados a esta tabla, multiplicados por el factor de ponderación, como comentamos hace un momento, nos da el total de puntos de función no ajustados. Así que vemos, por ejemplo, una salida externa simple que tiene una ponderación de 4, nos da 4 puntos de función. En cambio, dos archivos internos simples con ponderación de 5 nos dan 10 puntos de función. Eso nos da un total de 120 puntos de función no ajustados, los cuales, sometidos al ajuste de complejidad técnica, nos dan que los puntos de función ajustados serían 106.8. Ahora, para el esfuerzo de desarrollo tendríamos que
esos 106.8 puntos de función a una productividad de 1.5 horas por punto de función, nos daría que para desarrollar este sistema necesitamos 160.2 horas. Ajustando eso a un costo de 150 pesos por hora, nos daría que el costo de este desarrollo, el costo de desarrollo en sí sería 24.030 pesos. Pero aquí no termina todo. Ese valor ya aparece aquí en el resumen de costeo, pero debemos de considerar algunas cosas más. Entran, por ejemplo, los costos directos, es decir, aquello que necesitamos directamente para desarrollar el producto. Por ejemplo, tal vez el software implique la adquisición de algunas licencias o si necesita también la instalación de equipamiento, que no solo sea desarrollo de software, sino también la instalación del equipo, configuración de telecomunicaciones y demás, pues se pondría en este rubro. Vamos a pensar que este proyecto implica 5,000 pesos de costos directos. También vienen los gastos indirectos, son aquellos que no están identificados en el producto, como por ejemplo una parte proporcional de gastos administrativos, papelería, energía eléctrica. Pensemos que este proyecto implica 1,000 pesos. Evidentemente estos dos valores tendrían que obtenerse a través de un análisis serio de los costos y gastos que implican el desarrollo del proyecto y serían proporcionales al mismo. También entra lo que es las depreciaciones y amortizaciones, en donde, por ejemplo, el equipo de cómputo se deprecia en 4 años. Eso implicaría un 25% de depreciación anual. Con ello, pues igual tenemos que considerar ese factor. Por ejemplo, pensemos que este proyecto, el equipo que va a estar siendo dedicado a él, tiene un valor de 10,000 pesos. Y el proyecto va a durar 6 meses. Entonces, serían 10,000 pesos entre 4, nos daría 2,500 anual de depreciación. Pero si el proyecto son solamente 6 meses, pues sería solamente la mitad de esa parte, o la parte proporcional en términos de meses. Vamos a pensar que en este proyecto es un poco más pequeño y la depreciación implicaría solamente 500 pesos. Bueno, todo eso nos da un costo de producción, que sería la suma de los anteriores, en este caso, 30,530 pesos. A ello se le debe de cargar también una proporción de utilidad, es decir, evidentemente ese es el costo de producción, pero también debe considerarse que, como cualquier negocio, es requerido dar algún tipo de dividendo a los dueños, eh, a los accionistas. Entonces, aquí estos datos de referencia podemos poner, por ejemplo, vamos a pensar que los accionistas de la empresa esperan un 12% de utilidad. Entonces lo ponemos marcado y ahí nos calcula automáticamente la parte proporcional de utilidad para este proyecto. Ahora, también hay que considerar una prima de riesgo, dado que no todos los proyectos pues tienen están exentos de un riesgo de que suceda algún imponderable. Por ejemplo, algunos tipos de contrataciones son bastante agresivos en donde cualquier retraso en la entrega del proyecto lo penalizan de una forma importante. Ese tipo de consideraciones debemos de tenerlas en cuenta y de acuerdo a las condiciones de negociación del proyecto podemos establecer un porcentaje de riesgo para cubrir esos imponderables. Vamos a pensar que en este caso lo dejamos en un 10% y eso nos arrojaría la sumatoria de estos valores, eh, el costo o el precio del producto. Finalmente, no debemos de olvidar de que este tipo de servicios deben de pagar impuestos, que es algo que muchas veces se olvida. Entonces, considerando el IVA, que sería un 16%, pues nos da el precio de venta final de este producto de software.
Cabe decir que, pues bueno, esta es una variante. Lo de la técnica de puntos de función básicamente estaría centrada en la determinación del esfuerzo, en la contabilización de la funcionalidad y el ajuste de complejidad técnica. Esta otra parte, el proceso de costeo, no es propiamente de la técnica de puntos de función. El punto de función es únicamente la determinación del tamaño del software. Pero pues se complementa para tener un resultado final, considerando las variantes que puede tener un desarrollo tecnológico de esta naturaleza. Espero que esta herramienta pues sea de interés como una expectativa para poder resolver el típico problema, sobre todo de los profesionistas recién egresados, cuando se enfrentan a su primer proyecto y el cliente sale con la típica pregunta: ¿y en cuánto va a salir el proyecto? Pues tengamos bases un poco más firmes para poder desarrollarlo y dar un valor más real a lo que corresponde. Bien, espero que esto sea de utilidad. Me despido cordialmente y nos vemos hasta la próxima.